Sé que posiblemente te ha pasado esto, que abres FL Studio, inicias una sesión y tienes en el mastering el Fruity Limiter. Y cuando estás trabajando, quieres limitar, pero no te da un sonido deseado, se come los transitorios. Esto ha causado que mucha gente diga que Fruity Limiter no funciona o que tiene un sonido muy feo y lo dejen de utilizar. Pero la realidad es que más bien no lo configuras de manera adecuada para que funja de una mejor forma o con mayor pegada. Soy Chema Frausto y te voy a enseñar cómo ajustar Fruity Limiter de forma adecuada en tus mezclas o mastering. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Y bien, para comenzar necesitamos entender lo que es el hard clipping y soft clipping. El hard clipping es esta señal donde nosotros, cuando aumentamos de más y el imitador ya lo tiene en el tope, la señal se empieza a recortar. Esto es un hard clipping, pero pues posiblemente se coma cierta información de esa señal, o sea, de tu audio, y suene un poco feo. El soft clipping lo que hace es recortar la señal, pero de una forma más sutil o más suave, recuperando algo de la señal y teniendo en cuenta que va a sonar mucho mejor. El soft clipping lo añaden mucho los procesadores analógicos o de emulación analógica. Y aquí es donde vamos a entrar con Fruity Limiter. Aquí lo que tenemos es pues Fruity Limiter en tal cual su forma default. Y si podemos escuchar, por ejemplo, aquí yo ya tengo un sonido que está sobrepasando de los 0 dB. Vamos a escuchar. Posiblemente tú ya lo estés escuchando distorsionado por la conversión, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues si yo activo el Fruity Limiter, vamos a escuchar una reducción de ganancia bastante fea. Y esto se debe por sus configuraciones. Hay que contemplar ciertas cosas. En la sección de limiter lo que tenemos es lo siguiente, el scaling, que es a partir de dónde va a empezar a actuar este limitador y pues vamos a ponerlo. Lo que te recomiendo, y ya es muy natural que lo pongan entre -1 o -2, yo lo voy a dejar en el -1.5. Lo que te recomiendo, y incluso fundamentándotelo un poco más, es que utilices las curvas que tenemos aquí y las pongas totalmente en 1, el ataque en 0, el release también en 0 y el sustain en 0. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto va a fungir como un soft clipper de forma mucho más rápida y va a hacer un recorte un poco más, digámosle, entre agresivo y gradual para generarlo. De hecho, en las curvas, si tú pones valores más altos, la curva se va a comportar mucho más suave o mucho más agresiva, dependiendo de lo que estemos buscando. Y si te fijas, ahora voy a reproducir y nos da otro sonido. Como puedes apreciar aquí, si ponemos esto ya se comporta de una forma mucho mejor, ya nos mantiene el punch. Pero ¿qué pasa? Seguimos teniendo ese sonido roto, ese sonido feo, pero en el manual de FL Studio nos ayudan, obviamente para eso es un manual, donde nos dice que probemos entre estas dos perillas, el de saturación y el de scaling. Aquí lo que va a hacer es que la forma de onda la va a recortar de una forma mucho más natural, como emulando válvulas o equipo analógico. Esto yo te recomiendo que lo experimentes y lo pongas a oído. De hecho, también en el manual menciona eso y nos da este resultado. Por ejemplo, aquí soy muy agresivo y voy a ir subiendo poco a poco.
Por ejemplo, aquí yo lo puse en -2 decibeles. Esto lo que está haciendo es suavizar. De hecho, si notaste, cuando yo tenía esta perilla totalmente abajo, se notaba como que suavizaba toda la dinámica del sonido. Ahora, mencionan que combinemos lo que es la saturación junto con el scaling. Aquí ya lo tenemos a -2. Aquí yo lo puedo poner a -1, incluso a -0.5. Vamos a ponerlo ahí en -0.5 y vamos a tener un resultado mucho más grato. Como podemos apreciar, nos conserva ese punch porque estamos haciendo la combinación de suavizar y al mismo tiempo limitar, pero de forma mucho más agradable. Para eso funge este plugin y tiene estas configuraciones mucho más adecuadas. Ahora quiero que experimentemos entre cómo viene por default y con estas configuraciones que puedes incluso ya hasta guardar. Vamos a hacer la comparativa. De esta forma, entonces ya tienes la configuración adecuada para utilizar Fruity Limiter y no utilizar plugins externos. Prácticamente lo tienes todo y, como ya dije, lo puedes guardar como preset. Hasta aquí este video. Si tienes algún comentario o alguna sugerencia de algún tema para realizar un video, déjala aquí abajo en comentarios. Yo te voy a estar leyendo y poniendo mucha atención para realizar esa serie de videos. Sin más que decir, solamente te comento que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Si te interesa, el correo está aquí abajo para pedir información, al igual que mi página y también mi curso de Sonido Pro. Como ya viste, está disponible también el enlace aquí abajo por si quieres acceder a él y adquirirlo. Sin más que decir, ni más que agregar, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento, que es lo más importante, y nos vemos en otra entrega.